Hoy quiero compartir una palabra que les voy a confesar que cuando yo leía esta palabra que voy a hablar, por ejemplo, déjeme decirle, Samuel habla, el profeta Samuel habla de lo que Dios le dijo al profeta Samuel cuando Saúl pecó. Y Dios desecha a Saúl por rey. Y llega Dios y le dice a Samuel unas palabras muy impresionantes: me he encontrado un varón conforme. Los que leen la Biblia, un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo. Y cada vez que yo leía eso, yo decía: no, está difícil, no, está bien complicado. No, pues ¿cómo llegar a ser alguien conforme al corazón de Dios? No, de repente yo me pasaba me iba a leer y me tocaba eso y no, pásalo porque está complicado. No sé si a alguien le pasó eso, que al leer un hombre conforme a su corazón, alguien dijera: no, pastor, no, pues no, la cosa está acá, yo estoy acá. No, pastor, qué difícil es ser alguien conforme al corazón de Dios. Y de verdad, eso por muchos años me trajo un conflicto a mi vida, porque no podía entender el sentir de esas palabras. Y para mí era como una meta inalcanzable, tener un corazón conforme al corazón. Para mí era una meta muy difícil de poder alcanzar. Yo decía: no, pues es que leo esa parte y me traumo. Leo ese versículo y como que me da cosa, como que me da la chiripiolca espiritual. Y yo digo: no, pues no, Señor, no puedo. Pero conforme uno va avanzando en la vida espiritual y uno va creciendo y madurando, uno va entendiendo perfectamente la palabra que Dios dice. Vamos a leer para entender esto, primer libro de Samuel, capítulo 13, en el verso 14. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y ellos decían: Señor, pero ¿cómo voy a ser yo alguien conforme ¿Dónde puedes encontrar a alguien conforme a tu corazón? Está bien complicado, Señor. Pues ¿cómo? Entonces escuche: al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero en Hechos también dice algo bien interesante. Hechos 13:22. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo. Entonces, ¿quién es un creyente conforme al corazón de Dios? Alguien super mega archi mega espiritual, alguien que está en una burbuja y que es intocable. ¿Quién es esa persona que Dios habla que es conforme a su corazón? Porque les digo la verdad, de repente yo leía eso y decía: Señor, ¿cómo alguien puede ser esa persona? Creo que David es único, sin igual, no hay nadie otro que se pueda igualar a él. Pues tú dices de él, no lo dijo Samuel, no lo dijo nadie, lo dijiste tú. Las palabras fueron palabras de Dios. Tú dijiste que era un hombre conforme a tú. Qué difícil es. ¿Cómo le puedo hacer, Señor? Entonces, viéndome yo decía: no, Señor, pues yo estoy acá, David está acá. Está complicado ser como tú quieres. Entonces, ¿quién alcanzará esa meta? Pero conforme fuimos leyendo y entendiendo la palabra de Dios, y es de lo que hoy quiero hablar. Por ejemplo, lo primero que quiero enseñar es que Dios busca creyentes conforme a su corazón. Va de nuevo: Dios busca creyentes conforme a su corazón. Y la verdad no es tanta ciencia la que de pronto nosotros queremos invertirle en esa preciosa palabra de ser conforme al corazón de Dios. Dios sí busca creyentes que sean conforme a su corazón. Pastor, entonces, ¿qué me quiere enseñar? Te quiero enseñar que para tener un corazón conforme al corazón de Dios, tenemos que tener conexión con Dios, de tal manera que lo que Él desea, yo también lo quiero hacer. Que lo que Dios anhela, yo estoy aquí para cumplir sus anhelos. Que yo estoy aquí para cumplir los sueños de Dios. Por eso es importante comprender: todo lo que Dios quiere, Dios está buscando quien lo haga. Otra vez, se lo voy a volver a explicar. Todo lo que Dios quiere, Dios está buscando a alguien que lo haga.
Cuando el hombre, la mujer tiene ese corazón, esa manera de pensar, de ser esa persona conforme al corazón de Dios, Dios dice: tengo una necesidad de algo. ¿Cuál es la necesidad primaria de Dios? De que este mundo lo conozca. Cuando el creyente tiene un corazón conforme al corazón de Dios, no se queda sentado en una silla, sale y conquista el mundo para el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del corazón de Dios. Todos aquellos que queremos tener el corazón de Dios, vamos a hacer lo que Dios quiere. No, va otra vez. Todos los que queremos tener el corazón de Dios, vamos a hacer lo que Dios quiere. Por eso es, Dios dijo de David algo bien impresionante: me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¿Y cuál es ese? El que va a hacer todo lo que yo. El que va a hacer todo lo que yo quiera. ¿Qué Dios me ha pedido que no he hecho? ¿Qué Dios me ha hablado que no he hecho? ¿Qué Dios me ha hablado que lo he hecho a media? Que Dios me ha hablado que no lo he hecho como Dios lo ha querido. ¿Qué es aquello que Dios me ha pedido y que he estado sentado? Escúcheme, Dios le habla a aquellos que Dios sabe que tienen su corazón. Por eso de pronto hay cristianos que por alguna circunstancia se apagaron en la vida espiritual, se apagaron teniendo dones, talentos, llamados, ministerios. Pero yo quiero decirle algo, iglesia, algo que no dije hoy por la mañana. Todos aquellos que tienen un don, un llamado, un talento y están apagados son las personas más infelices. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me dice eso? Porque hay algo de Dios. El corazón de Dios está palpitando todos los días en tu vida. El corazón de Dios está palpitando todos los días en tu mente y en tu corazón, porque tú sabes que Dios te dio la capacidad para hacer algo en su reino. Somos las personas más difíciles. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está latiendo dentro de nosotros. Y usted entiende que es que el corazón de Dios lata dentro de nosotros. Es que tú ves una necesidad y tú la quieres suplir porque tienes la perla de gran precio. Entonces, cuando el creyente tiene ese corazón de Dios y Dios dice: yo me he encontrado a alguien. Mire, cuando alguien dice en la iglesia: pastor, yo tengo una no sé por qué, pastor, se me ha metido en la cabeza abrir mi casa para abrir una conexión, pero no sé, pastor, a lo mejor no quiero porque después me van a destrozar mi sala que acabo de comprar. A lo mejor, pastor, van a venir y va a haber un desorden en mi casa, pero hay una necesidad de que yo lo tengo que hacer. ¿Y sabes quién ha puesto esa necesidad? El corazón de Dios empezó a latir. ¿Por qué? Porque quizás en tu cuadra, en tu colonia, hay alguien que va a conocer a Dios a través de lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios busca a alguien que tenga el corazón de Él. Y cuando nosotros entendemos ese llamado, es cuando Dios empieza a hacer algo en nuestra vida. Por eso Dios busca creyentes conforme a su... Déjeme decirle algo. Si Dios te habló para hacer algo, es porque Él cree que tú tienes su corazón. No, yo pensé que se iban a arrancar los pocos pelos que les quedaban. Ahí va otra vez. Si Dios te sigue hablando para hacer algo, es porque Dios sabe que tú tienes su corazón. Porque Dios no le hablaría a nadie que no tiene su corazón. Por eso el corazón de Dios sigue latiendo dentro de nosotros. Y no podemos vivir en paz ni tranquilos, porque el corazón de Dios late dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está conforme al corazón de Dios. Y es cuando nosotros tenemos que poner atención. Y por eso, si Dios busca ese tipo de corazones, es porque son escasos. Si Dios busca, la Biblia dice, Dios dijo: me he encontrado. Y si se encontró es porque lo anduvo. Me he encontrado un hombre conforme a mi corazón entre muchos. ¿Por qué? Me voy a voltear para no decirle a nadie, pero Dios te habla y no lo haces. Dios te pide algo y no lo haces. Dios te pone algo en tu corazón y no lo haces. Por eso Dios busca a quien Dios le ha pedido algo pequeño y lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ese es el principio de un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros entendemos, porque David era ese tipo de personas. Por eso, déjeme decirle algo. Y esto me impresiona cuando lo empecé a estudiar. Lo primero que Dios habló de David, de ese hombre, le dijo: he encontrado un hombre conforme. Pero quiero que participe conmigo, por favor. Cuando yo le digo David, ¿qué piensa usted? A ver, suéltele. ¿Qué piensa cuando yo digo David? Un hombre obediente. ¿Qué más? Dios los bendiga. ¿Qué piensa usted de David? ¿Qué piensa
piensa usted de David? ¿Qué es qué? Un rey, guerrero, adorador, cantante, músico, compositor, creador de instrumentos. Todo mundo lo relacionamos con ese tipo de ministerio. Todos decimos. Es más, la Biblia dice que era el dulce cantor de Israel. Todos cuando oímos de David recordamos a aquel hombre que llevaba el arca y que danzaba y que brincaba y que se despojó de sus ropas y que adoraba al Señor. Todos cuando oímos de David oímos aquel que compuso muchos cantos, aquel que cantaba, aquel que tocaba el arpa y el espíritu malo se iba de Saúl. Ese concepto tenemos de David, pero Dios no. Lo primero que Dios habló de David es un hombre conforme a mi corazón. Por eso, qué importante es eso. A Dios no le importa lo que hace, le importa quién eres. Otra vez, a Dios no le importa lo que hace, le importa quién eres. ¿Por qué? Porque a Dios no le importó todo lo que David hacía. Dios sabía quién era él. Es un hombre conforme a mi corazón. Y lo primero que Dios habló no fue del adorador, no fue del guerrero, del victorioso, de alguien que va a hacer todo lo que yo le pida. Entonces, qué importante es la descripción que Dios hace acerca de David. Por eso Dios da testimonio de un joven que no pertenecía a ningún ministerio, a ningún ejército, a ningún linaje sacerdotal, ni a ningún linaje de gobernantes. David era un simple pastor de ovejas. Estaba en el anonimato de los hombres, pero en la mira de Dios. David era alguien insignificante porque no pertenecía ni a las familias más renombradas, no pertenecía al linaje sacerdotal ni al linaje real, no pertenecía a nada. David era un simple pastor de ovejas, pero que Dios ya lo había diseñado, ya lo había marcado para hacer la diferencia. Más sin embargo, escúcheme esto, porque esto es algo interesante. David, sin ser nadie, Dios ya lo había hecho algo. Va otra vez. David, sin ser nadie, Dios ya lo había hecho algo. Dios habló de él. Ese es un hombre conforme a mí. Pero David no figuraba dentro de la opulencia, dentro del linaje sacerdotal real. No figuraba, pero Dios ya había hablado de él. Me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y ahora escúcheme, porque esto se va a poner interesante. ¿Cómo Dios habló de él si no había sido probado en el ministerio? ¿Por qué Dios dijo: me he encontrado un hombre conforme a mi corazón, si no había sido probado en el ministerio? ¿No se le hace raro que Dios haya expresado algo? Porque uno dice cuando uno empieza en el ministerio y aguanta las pedradas, uno dice: no, sí la va a hacer. Pero cuando uno entra al ministerio y las pedradas, no, pues ya me desanimé. No, pues no estabas listo para esto. Pero ¿cómo Dios, sin que David haya entrado al ministerio, cómo Dios dijo: me he encontrado un hombre conforme a mi corazón? Y esa palabra, eso a mí me sacudió la mente. Yo dije: Señor, entonces, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? Por eso la gente, los cristianos, no debemos de servir para alcanzar algo. Debemos de servir para agradar a Dios. Y cuando nosotros servimos para agradar a Dios, Dios nos va a poner en una posición. Por eso nosotros no buscamos posiciones, buscamos agradar. Y cuando nosotros agradamos, Dios nos pone en una posición, porque es lo importante. David hizo eso, y ahí le va. ¿Por qué Dios habló eso de él? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34 al 36, la versión Reina Valera contemporánea. David le respondió a Saúl: sí, yo soy el pastor de las ovejas. Otra vez, repítalo a las 3, por favor. 1, 2, 3. ¿Las ovejas eran de él? Otra vez, ¿las ovejas eran de él? No. Pero mire, escuche. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o es un oso, tu siervo los mata. Mire qué interesante. Y ahí empecé a meditar: Señor, entonces ese es un hombre conforme a tu corazón. Ahí va, escúchenme. ¿Las ovejas de quién eran?
Y él arriesgaba su vida por algo que no era, que no es lo mismo que hizo Cristo por nosotros, que no es lo mismo que hizo Cristo por nosotros, que no es el mismo sentir que tuvo Cristo por nosotros, que estábamos perdidos, pero Él aún así vino a darnos vida. Porque déjeme decirle algo, la Biblia dice que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por los salvos, no murió por los que hoy lo conocen, murió por los pecadores. Por eso los pecadores teníamos y tenemos una redención en Cristo Jesús. Es decir, escúcheme, era tanto el corazón de Dios, era tanto que la Biblia nos enseña que Cristo vino a este mundo queriendo, haciendo la voluntad de su Padre. David tenía el mismo deseo: las ovejas son de mi Padre y por tanto tienen que ser cuidadas. Ahí le va, escúcheme. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cuide? ¿Qué es lo que quiere que yo haga en el caminar con Cristo? ¿Por qué yo voy a tener el corazón como el corazón de Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios con esta palabra? Cuando Él habla de David, un hombre conforme a mi corazón, eso quiere decir, escúcheme, que las ovejas primero no eran de Él, eran de su. Entonces, todo lo que mi Padre me pide, yo lo tengo que hacer. Todo lo que mi Padre quiere, yo lo voy a hacer. Todo lo que mi Padre desea, yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es una necesidad de mi corazón agradar a mi Padre. ¿Cuál es el corazón conforme al corazón de Dios? Aquel que busca agradar a Dios. Va otra vez. Aquel que busca agradar a Dios en todas las cosas. A veces nosotros queremos explicaciones hermenéuticas, homiléticas, queremos explicaciones teológicas, cuando la Biblia es tan sencilla de comprender. El libro más sencillo de entender es este. ¿Por qué, pastor? Porque es el corazón de Dios. Y cuando nosotros entendemos el corazón de Dios, entendemos lo que Dios quiere. Entendemos lo que Dios quiere. ¿Por qué van los hermanos a hospitales? Porque entendemos el corazón de Dios. Él quiere sanar a los enfermos. ¿Por qué vamos a evangelismo afuera? Porque los hermanos entienden lo que Dios quiere: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué enseñamos a la iglesia? Porque la Biblia dice ir a hacer discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros no podemos hacer tantas actividades en la iglesia, para que es muy cansado, pero tenemos el corazón de Dios porque queremos que su pueblo esté preparado. Entonces, cuando usted tiene el corazón de Dios, Dios dice: tengo a alguien conforme a mi corazón que hará todo lo que yo. Conforme. La palabra conforme en el diccionario quiere decir igual, proporcionado, correspondiente. Segunda definición: acorde con alguien en un mismo dictamen, o unido con él para alguna acción, o estamos unidos con Cristo. Va otra vez, estamos unidos con Cristo. Lo que Dios quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. Lo que Cristo quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy unido. Por eso Jesús dijo: el Padre y yo, uno somos. No vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque tenía el corazón de Dios en su vida. Tener el corazón de Dios es hacer lo que Él nos pide, aunque no lo entendamos completamente. A veces nosotros queremos: Señor, tengo un sentir, Señor, ¿quieres que yo haga esto? Señor, confírmamelo, Padre, que llueva en este tiempo de escasez. ¿Por qué le pegas al Gedeón? ¿Por qué le pegas al hermano Jedi? Señor, es que confírmamelo. Y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué acaso hacer la obra de Dios nos cuesta? ¿Qué acaso hacer la obra de Dios cansa? Cuando Dios nos pide que hagamos algo, es porque Él está en medio de eso. Por eso, tener el corazón de Dios es hacer lo que Él nos pide, aunque no lo entendamos. Noé. El ejemplo más claro es Noé. Constrúyeme un arca. Sí, Señor, al rato me llevo todo para el mar. No, en el mar no, Noé. Aparte, Señor, yo no soy carpintero. Es que no te pregunté si eres carpintero. Te pregunté si tienes el corazón para hacer lo que te pido, aunque no sepas. Porque todos piensan que Dios te va a pedir algo que puedes y sabes. Si Dios te pide algo que puedes y sabes, la gloria es tuya. Pero si Dios te pide algo que no sabes y que no puedes y que lo haces, la gloria es de Él. Dios llegó y le dijo: Noé, hazme un arca. Señor, no soy carpintero,
No sé clavar ni siquiera un clavo. Voltea con su esposo y dile, ahí te hablan, viejo. Sí. No sé ni siquiera clavar un clavo, no sé hacer nada. Pero Moisés, Noé, no te estoy diciendo nada, hazme un arca. Está bien, Señor, ¿dónde quieres que la haga? ¿Cerquita del mar, donde la vida es más sabrosa? No, no quiero que la hagas en el mar, quiero que la hagas en un monte. Pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer en un monte? Y para los que no saben, en los tiempos de Noé no llovía. La Biblia dice que de la tierra salía un rocío que regaba las plantas, los árboles. Es decir, nunca jamás en la historia había llovido, caer agua de arriba hacia abajo. ¿Ya me expliqué? Gracias a Dios. Entonces nunca lo había hecho. Dios llega y le dice, va a llover. Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Mira, va a caer agua de arriba hacia abajo y va a inundar todo, Señor. Pero ¿cómo es posible si nunca lo he visto? Pero tú haz una arca. ¿Sabe cuánto se tardó Noé en hacerla? 100 años. ¿Cuánto? ¿Por qué se tardó tanto y por qué aguantó? ¿Por qué aguantó 100 años? Voy a decir algo que no dije en la mañana. Todos aquellos que aguantamos el ministerio es porque tenemos el corazón de Cristo. Nadie que no sabe el propósito de Dios aguanta. Él aguantó porque él sabía lo que Dios había puesto en su corazón. Y Dios le habló a un hombre que, aunque no sabía carpintería, no sabía nada, tenía el corazón para hacerlo, porque no le estaba pidiendo permiso, le estaba dando una orden. Ahora, ahí va lo increíble. Dios le dijo qué ventana, que de hecho nada más tenía una ventana. Dios le dijo cómo la hiciera, de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos. Dios le dijo cómo iba a ir todo, pero nunca le dijo de un timón. Y lo más importante en una embarcación es el timón. Y gracias a Dios que Noé era un bruto como yo, que nunca le preguntó, Señor, ¿y el timón? Gracias a Dios que nunca le preguntó, porque no sabía. Como uno cuando Dios le dice, construye una nueva iglesia. Gracias a Dios que no le... ¿Y con qué, Señor? Porque Dios me hubiera dado una cachetada. Si Dios te dice algo, hazlo. Él ya sabe que hay imposibles, pero Él es el rey para hacer las cosas difíciles muy fáciles. Entonces Dios le habla a Noé. Señor, no hay timón. No te preocupes, el que va a dirigir esa nave soy yo. El que va a dirigir tu nave se llama Dios. Pero Dios quiere a alguien conforme a su 100 años. A los 100 años llueve. Y Dios le dice, Noé, va a pasar algo impresionante. Van a entrar animales, 2 de cada especie, varón y hembra, van a entrar. Y Señor, ¿cómo si no sé nada de zoológico para cuidarlos? No soy veterinario para ponerle su inyección antirrábica. No sé nada. No te preocupes. Yo no te estoy diciendo, no te llamé porque sabes, te llamé porque tienes un corazón para obedecer. No, imagínense si Dios llamara a los que saben, no querrían. ¿Por qué cree que la Biblia dice, de lo necio del mundo escogió Dios? Porque los necios a veces no preguntamos las cosas obvias. Los necios a veces nos aventamos como el profeta Borras. Y hacemos las cosas porque si nos ponemos a pensar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? No damos pie con bola. Pero gracias a Dios que nos llamó a aquellos que no sabemos mucho, pero tenemos el corazón para obedecer. Dios habla. El arca se construye en 100 años. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser. Mire qué interesante. Pues por causa de ellos la tierra será llena de violencia, está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella, y recúbrela con brea por dentro y por fuera. El diluvio duró 40 días, diga conmigo 40 días. Pero Noé duró en el arca 1 año. Y ese dato es gratis. El diluvio duró ¿cuánto? 40 días. Pero Noé duró en el arca prácticamente 1 año.
hasta que las aguas descendieron. Fue casi un año. Un año en que no sabía nada de cómo cuidar animales, de que no sabía cómo suplir la necesidad de alimento. Pero escúcheme, cuando tú tienes el corazón de Dios, que Dios te dice haz esto, Dios te dice tú no te preocupes, yo voy a suplir tus necesidades, porque Dios al que llama sostiene. ¿O no? Dios te llama, Dios te sostiene. Entonces, qué importante es empezar a tener el corazón de Dios. Por eso, Mateo capítulo 16, verso 24 dice: a sus discípulos Jesús le dijo: si alguno quiere, sígame y niéguese. Negarse a sí mismo. Todos no sabemos, pero pocos entendemos esta frase tan profunda. Niéguese. Niéguese. Por ejemplo, hoy que muchos tigres amanecieron agüitados, ojerosos, cansados, sin ilusiones, que al rato oro por ustedes para bendecirlos, porque hoy comemos puma. Y los Rayados dicen: estoy lleno. Creo que el altar se va a llenar de gente que quiere ministrar. Escuche, negarse a sí mismo. Hoy a lo mejor hoy estabas cansado, ojeroso, sin ilusiones, y tú dijiste: pastor, está bien rico el cobertor, te pusiste el de los Rayados, pero estabas tan a gusto hoy. Pusiste el de los Rayados. Ay, pastor, estoy bien a gusto en mi casa, llorando la derrota de los Tigres, pastor. Estoy llorando la derrota. No lloro en la iglesia, pero sí lloro por la derrota. Ay, creo que me estoy liberando, pero... Y usted está bien así, bien acurrucado, llorando. Y ay, qué rico la camita, la king size, queen size o lo que sea size, todo así bien rico, bien sabroso. Y es hora del culto y ay, no, lo veo por transmisión y de repente tú dices: no, sabes que no es lo mismo. Te levantas y te vas. Entonces tú te negaste a ti mismo. Pero ¿cuántas veces tú mismo te has ganado? Porque negarse a sí mismo es dejar de hacer lo que yo creo y hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces nos hemos negado a nosotros mismos? Porque es una lucha interna y no es una lucha con el diablo, es una lucha con uno mismo. ¿Cuántas veces nos hemos vencido nosotros mismos para lo de nosotros? Y Dios dice: si tú quieres ser mi discípulo, la primera cosa que tienes que hacer es que... Ahí va, voy más profundo. Diga conmigo: negarse a sí mismo es darle prioridad a las cosas de Dios. Negarse a uno mismo es decir: hay una prioridad mayor que la que yo tengo. ¿Y cuál es la prioridad mayor? Dios. Entonces, como Dios es la prioridad mayor de mi vida, yo voy a dejar mis propias necesidades y voy a hacer las necesidades de Dios. A veces la gente no comprende esa parte tan importante en nuestra vida. Pastor, usted me está diciendo que debo dejar de hacer mis cosas para hacer las cosas de Dios. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que entre tus prioridades debe de estar Dios. Cuando uno aprende a negarse a uno, cuando uno aprende a negarse a uno, Dios lleva la prioridad. Y es cuando uno empieza a tener el corazón de Dios. Es cuando Dios empieza a decir de nosotros: me he encontrado a alguien conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque hará todo lo que yo quiero. Negarse a uno mismo es algo difícil, complicado, pero que bendice. Si Noé no se hubiera negado a sí mismo, no hubiera construido el arca y su familia no hubiera sido salva. ¿Qué hace Dios? Llamarnos. Escúcheme. Dios empieza a poner pequeños sentir en el corazón. Dios no te va a llamar para algo grande. Dios va a empezar contigo con algo. Y si en lo pequeño no somos fieles, estamos descalificados para lo grande. Por eso ahí le va. Yo recuerdo hace muchos años. ¿Les gusta el chisme? ¿Les gusta el chisme? Ahí va. Ay, padre. Hermano, hace mucho, yo estaba muy joven, yo creo que tenía unos 14, 15 años. Hay coyotes aquí.
esa edad, para no para que el coyote no salga otra vez. Esa edad. Sí, y yo recuerdo que fui un viaje a Chihuahua con el que era mi pastor. Fuimos a hacer un viaje de varios días a Chihuahua. En eso llegamos con un hermano de él. Llegamos, él tenía un hotel. El hermano del pastor era un hombre muy rico. Llegamos, me dijo: José, vamos a visitar a mi hermano y ahorita nos vamos. Perfecto, llegamos. En eso llega otro hermano de él, Abitia Ramos. Él era un predicador de muchos años, pero él andaba en las sierras, andaba por ejemplo en el estado de Veracruz, en el centro de México y sureste. Andaba mucho entre los pueblos. Llegó. Y yo recuerdo que se le acercó al que era mi pastor y le dice: bendíceme con algo porque no traigo nada. Yo lo recuerdo. Y no sé si le dio o no le dio, no lo sé. Pero en eso el Espíritu Santo me habla a mí y me dice: bendícelo tú. Yo era un joven de 14, 15 años, inexperto en muchas cosas. Iba de viaje con mi pastor, así es que yo traía mi propio dinero para suplir las necesidades que pudieran surgir en el viaje. Y Dios me dice: bendícelo. Y yo: me voy a quedar sin nada. Ando de viaje y si se descompone el carro, hay que pagar otro hotel, hay que pagar más comida. ¿Qué voy a hacer? No te oigo. Soy de palo y tengo orejas de pescado. Y me hice como muchos de ustedes. Ay, Señor. No sé qué me dio, de verdad. Sentí la unción así que sí. Y total, así quedó. No le di, es una realidad, no le di. Nos vinimos para Monterrey y algo pasó. Se me cerraron los cielos. Durante meses se me cerraron los cielos. Yo: Señor, pero ¿por qué si te sirvo, te amo, te busco? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Apenas recibo algo y ¡pum!, desaparece. ¿Por qué, Señor? Y en esos momentos que yo estaba con Dios, ¿por qué, Señor? Dios me dijo: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo, Señor, pero tú sabías que yo estaba de viaje. Es que eso no era el problema. El problema era tu corazón. Yo sabía que andabas de viaje. Yo sabía que andabas limitado de dinero. Eso yo ya lo sabía. Y el hecho de que yo lo sepa no quiere decir que no te puedo pedir algo. ¿Cómo, Señor? Sí, yo ya sabía que tú andabas escaso. Yo ya lo sabía. Pero aún así me atreví a pedirte para probar tu corazón. Señor, perdóname. Cuando Dios trata conmigo, yo caigo de rodillas y le digo: Señor, perdóname. ¿Qué hago, Señor? Ve y bendice a otro. ¿Qué? Ve y bendice a otro. Está bien, Señor, ahora si ya no te discuto ni te digo que ando de viaje. Inmediatamente busqué a alguien con necesidad. Lo bendije. Ten. ¿Pero por qué? Usted téngalo y cállese la boca. Téngalo. Muchas gracias, Dios. Dios sabía que yo necesitaba. Y Dios sabe que yo necesito más. Apenas lo hice y los cielos se volvieron a abrir. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que tenemos su corazón, pero a veces tiene que hacer modificaciones en él para no perder el rumbo. Por eso qué importante es aprender a tener el corazón de Dios. Que Dios nos diga de nosotros: eres un hombre conforme a mi corazón. Mire lo que dice Filipenses: que haya en ustedes, diga conmigo, en nosotros. No, pero dígalo fuerte: en nosotros. Que haya en ustedes el mismo que hubo. Entonces, iglesia, escúcheme, ¿qué debe de haber en nosotros? ¿Cuál sentir? Otra vez, ¿cuál sentir? Debe de haber en nosotros el sentir de dar su vida por Dios.
Ese es el sentir que Dios dice: mi sentir debe de estar en tu corazón. Que cuando usted vea que su vecino está pasándola mal a causa del pecado, el sentir de Dios sea: pecador, te conozco toda la vida y estás sufriendo las consecuencias de lo que haces. El corazón de Dios no es así. El corazón de Dios es: hey, tengo una palabra que te puede transformar la vida. Tengo una palabra que puede llenar tu vida y tu corazón. Porque ese es el sentir de Dios. ¿Por qué los hermanos van a hospitales? ¿Por qué toda la iglesia debe de ir a hospitales? ¿Por qué? Porque no es: pastor, estoy en un ministerio. ¿Eso qué? La iglesia debe de ir porque tiene el sentir de... La Biblia dice: el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. El sentir de nuestra vida es hacer las cosas para Dios. El sentir de nuestra vida es hacer las cosas para Dios. El sentir de nuestra vida es hacer las cosas que Dios quiere, como Dios quiere y a la hora que Él quiere. El sentir de Dios, escucha hermano, es que cuando Dios pone un sentir en tu corazón, tú no pongas excusas como este pastor: ando de viaje. El sentir de Dios es que cuando Él te dice algo, inmediatamente tú digas: Señor, habla, que tu siervo oye. Lo que tú me digas, Señor, por más difícil que sea, yo lo voy a hacer. No porque sea capaz, sino porque cuento con tu mano sobre mi vida. Entonces, tener el sentir y el corazón de Dios es algo tan importante. Que haya en ustedes mismos el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué? ¿Alguien me puede decir, por favor, en términos llanos, raza, qué es que se despojó? A sí mismo. Porque para poder servirnos tuvo que despojarse. ¿Para poder qué? ¿No te ha pasado a ti que cuando tú vas a un lugar y hay una persona de limpieza y tú, para eso está? Tenga cuidado. No hay que menospreciar a nadie, porque esa persona tiene la misma dignidad que puede tener usted y yo. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo? Porque hay cristianos altaneros. Hay cristianos que van a un restaurante y: órale, para eso pago, órale. ¿Que Cristo no va contigo también en ese momento? ¿Que el corazón de Cristo no va contigo? Le estoy hablando. Porque el corazón de Cristo no es para manifestarlo en la iglesia. El corazón de Cristo es para manifestarlo afuera. ¿Me está comprendiendo? Por eso, qué importante, la Biblia dice: y se despojó a sí mismo y tomó forma. ¿Por qué no tomó otra? Porque para cumplir los propósitos de Dios, y quiero que me escuche, cada persona que está aquí, quiero que me escuche, para cumplir los propósitos de Dios necesitamos ser un siervo. Le voy a decir algo, ¿les gusta el chisme? Ya no me vuelvo a decir nada, Yo, por ejemplo, yo batallo a veces con los escuderos y lo saben. Por ejemplo, a lo mejor de repente los puedo hacer sentir mal a los escuderos, porque no me gusta que me carguen la Biblia. No me gusta que me carguen la Biblia. No me gusta que a mi esposa le carguen la maleta. Bueno, no sea ella, su bronca, no la mía. Ándele. A mí no me gusta que no me gusta que me lleven las cosas. O sea, no me gusta, porque no quiero jamás expresarle a la iglesia que yo me pueda sentir alguien. No me gusta, porque ese es un gusanito muy peligroso que entra suavemente a la vida, y cuando menos empiezas ya te picó el gusanito de
soy el ungido de Jehová. No soy el pastor, soy el pastor. Y de eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse todos los días, para no perder el corazón de Dios. Por eso yo estoy aquí, aunque soy la autoridad, pero yo estoy para servirle. Mi propósito de aquí es servirle. Estoy a su disposición. Lo que pasa es que nadie me invita a su casa. Pero yo estoy para servirle. Yo estoy aquí para eso. ¿Por qué? Porque Dios me llamó para eso, a tener su corazón, a despojarme de cualquier título que yo pueda tener y ponerme en la posición de siervo. Por eso, si alguien de aquí, de la iglesia, piensa que soy inaccesible, está equivocado. Y si alguien le ha dicho que para llegar al pastor está bien difícil, rájese con el pastor. Si alguien le ha dicho, no, acercarte al pastor, no. Solamente la clase nice. ¿Qué huele? Eso es una mentira. Todos pueden acercarse, porque estoy aquí para servirlos a todos. A todos. Por eso hay que tener el corazón de Cristo. De repente me voy a sincerar con alguno. Hace poco una hermana me invitó a su casa. Ay, pastor, es que no hallábamos que darle de comer. ¿Qué? Pues qué o qué. O sea, si usted me da un huevito con frijoles y dado, qué sabroso, yo no tengo problema. La gente a veces, no, pues es que viene el pastor. ¿Qué le doy, pastor? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Con que me invites a tu casa y nos echemos un cafecito, soy bien bendecido. Pero sí de un cafecito he perdido, ¿verdad? Sí, porque una visita sin café y sin pan, no, pues no, ¿para qué voy? Pero ¿qué trato de decirle? Trato de decirle que tenemos que tener ese sentir que hubo en Cristo. No, agradecidos deberíamos de estar que Dios nos usa. No, entiéndame, agradecidos deberíamos de estar de que Dios nos usa. Por eso yo les digo a los de la alabanza, bájenle 2 rayitas a su orgullo. ¿Por qué? Agradecidos deberían de estar que Dios los usa. Agradecido estoy yo que Dios me permite aquí poder bendecir a la iglesia y ser de bendición. Agradecido estoy con Dios de que Dios puede usar mi vida. Por eso tengo que mantenerme. Si yo quiero que Dios me siga usando, tengo que estar abajo. Por eso no tengo nada en contra de los escuderos. Es algo de mi corazón y yo agradezco que estén al pendiente para poner el púlpito, para hacer las cosas. Yo se los agradezco infinitamente. Pero en cuanto a mi persona, yo digo, no quiero que ese gusanito me pique. Y entonces hay que hacer algo, porque es importantísimo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa, sino que se despojó y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los, y estando en la condición de hombres. Escúcheme esto, quiero ir terminando. ¿Se humilló o lo humillaron? Duele más cuando te humillan que cuando tú solo te humillaste. Si quieres que las humillaciones no te duelan, aprende a humillarte tú solo. Yo no sé si alguno de ustedes sufrió bullying por algún defecto físico, porque ya ve que la raza busca cualquier cosa. Yo no sé si alguno de ustedes sufrió y la raza te hacía enojar y te sacaba de tus quicios Pero ¿qué pasó el día que tú te burlaste de ti mismo? Dejó de tener efecto el dolor. ¿Sabes qué hizo Cristo? Lo mismo. Cristo dijo, yo me voy, nadie me está mandando a la cruz, yo solo. Por mi propia voluntad, yo voy a ir allí. Nadie. Entonces el efecto de la humillación quedó sin efecto.
se humilló a sí mismo y se hizo. ¿Hasta qué? Otra vez, ¿hasta qué? Ahí va. Nuestra obediencia, para que en realidad sea una obediencia, es hasta la muerte. Va otra vez. Nuestra obediencia, para que en realidad sea tiene que ser hasta la muerte. Por eso, para hacer la obra de Dios, hay que ser conforme al corazón de Dios. Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Jesús bajó a las aguas bautismales, la Biblia dice: y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo. ¿Alguien que me pueda decir qué es complacencia? Como ya les decía en la mañana, como en la TKR. Aquí hay menos cristirrucos. En la TKR usted hablaba, o en la XOK, la hora de la complacencia. Me pone la de: me quedé abrazado de un poste. La hora de la complacencia. Sí. ¿Qué dijo Dios de Cristo? ¿Qué estaba diciendo? Él me va a complacer en todo lo que yo quiera. ¿Cuántos hemos complacido a Dios en todo lo que Él ha pedido? Hemos dicho: no, Señor, eso está muy complicado. No, Señor, eso mejor déjaselo a otro. Dios habrá dicho de nosotros: este es mi Hijo amado en quien tengo. Porque ¿sabe una cosa? Fuimos diseñados para complacer el corazón de Dios. No, va otra vez. Fuimos diseñados para complacer el corazón de Dios. Ese es el propósito de Dios sobre nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo lo decía de esta manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pero me es. No, dígalo, pero me es. Ahí va. Rápido, porque tengo que acabar. La necesidad, ¿era de él o se la impusieron? Otra vez. La necesidad, ¿era de él o se la impusieron? Se la impusieron. Va. La pregunta es: ¿por qué se la impusieron? ¿Por qué Dios te habla? Zona VIP, ¿por qué Dios te habla? ¿Qué espera Dios? Que le obedezcas. ¿Qué espera Dios? Que le obedezcas. Dios impone esperando que nosotros le obedezcamos. El apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad tan grande en mi vida. Es el corazón de Dios plasmado en mi corazón. Es el deseo de Dios plasmado en mis deseos. Es el anhelo de Dios en mis anhelos, porque son más grandes los anhelos de Dios que los míos. Me es impuesta una necesidad. Por eso, escúcheme, la iglesia tiene que aprender a sufrir con lo que Dios sufre. ¿Con qué Dios sufre? Viendo cómo la humanidad se pierde. La iglesia tiene que tener un corazón compasivo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nuestro corazón, tenemos el corazón de Cristo. Ay de mí si no anunciare. Por eso la iglesia no puede ir por la calle, por el mundo, por la colonia, con la propia familia. Pecador, se lo merece ese pecador. Así vive. Es el castigo de Dios para su vida. Perdóneme si usted utiliza esas palabras. Creo que usted no tiene el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios, cuando vio a esa mujer en el mismo hecho adulterando, ¿en el qué? Perdón por lo que voy a decir, la sacaron de la cama. Literal, la sacaron de la cama, teniendo relaciones con alguien que no era su esposo. La agarraron, la llevaron a los pies de Jesús, buscando el Cristo juzgador. Es ella. La hemos tomado en el mismo hecho adulterando, y según la ley dice que debe de morir públicamente a pedradas. ¿Qué dices tú?
El que esté libre de pecado, que arroje la piedra el primero. Se fueron yendo desde el mayor hasta el menor. Cuando no quedó nadie, porque todos fueron redargüidos a causa del pecado, Jesús levanta la cara y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. La mujer esperaba el juicio del hombre más santo que ha pisado este mundo. La mujer esperaba la condenación de la cual nadie podría evitar, porque estaba saliendo de la boca de alguien justo. Pero Jesús la sorprendió: ni yo te condeno, vete en paz y no peques. Pero nosotros los condenamos y los mandamos al infierno, porque hemos perdido el corazón de Dios. Cuando el corazón de Dios levanta, restaura, anima, consuela, fortalece, redime y da oportunidades. Ese es el corazón de Dios. La pregunta es: ¿dónde lo perdimos? Hechos 16, 8 al 10. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que lo anunciásemos. Les quiero hacer otra vez la pregunta: ¿por qué Dios le da esa visión a Pablo? Porque fue una visión, no lo vio físicamente, tuvo una... ¿Por qué? ¿Por qué a Pablo? Porque Pablo dijo: no vivo ya yo, Cristo vive ahora en mí. Lo que Él quiera, yo lo hago. Lo que Él pida, yo lo voy a hacer. Lo que Él quiera, yo lo voy a ejecutar. Porque no vivo ya yo, ahora Cristo vive en mí. Y la Biblia dice que Pablo se fue a Macedonia. Pablo no puso Señor, manda un macedonio, manda un hermano de allá más cercano, más rápido. Pablo dijo: si tú me llamas a mí, yo lo voy a hacer. ¿Quieres ser alguien conforme al corazón de Dios? Hagamos lo que Dios nos pide, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Jeremías: no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no. Jeremías quería aventar la toalla, dejar de predicar a Dios. Jeremías quería dejar todo, porque estaba sintiéndose defraudado, de tal manera que él dijo: no hablaré más, no predicaré más, no anunciaré más a Dios, no lo voy a hacer. Pero él dijo: hay un fuego en mis huesos que no lo puedo sufrir, que por más que quiero evitarlo, Dios siempre habla a mi corazón. Y yo quiero decirle a todos los que tienen ese corazón que Dios puso, ese sentir de Dios, ese sentir de que eres una persona conforme al corazón, te puedes alejar todo lo que quieras, puedes huir de la presencia de Dios, puedes ir a donde quieras, puedes hacer lo que quieras, pero ese corazón de Dios siempre va a latir dentro de ti. Cuando tú menos pienses, vas a ver a alguien con una necesidad y vas a llorar porque te sientes imposibilitado para hablarle. Vas a sentir la necesidad que Dios siente, aunque tú digas: Señor, me alejé de ti, pero ese fuego nunca te va a dejar, porque es el corazón que Dios puso en tu vida para decirte: te he reservado como alguien que tiene mi corazón. Sí. Podremos hacer muchas cosas para tratar de olvidarlo, podemos hacer muchas cosas para tratar de evadirlo, pero es un fuego que no podemos evitar. Quiero terminar. Subir a otro nivel como pastor. Obediencia versus honra. ¿Cómo es eso, pastor? Mire lo que dice la Biblia. Tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo: mírame aquí, habitando yo en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Y Natán le respondió:
pues haz ya todo lo que le has propuesto, todo lo que te has propuesto, que el Señor está. Pero en esa misma noche, escuche, esa misma noche, la palabra del Señor vino a Natán. David tuvo un sentir, diga conmigo, David tuvo un sentir. No sé, déjenme parafrasearlo, al cabo si no acabo de leer, pues ya ni modo. David entra a su casa bien bonita, con los mejores acabados. David entra a su casa. Yo me imagino que abre la cortina, porque la mayoría de las casas daban para ver el arca de Dios, que estaba entre cortinas. David llegó a su lujosa casa, abre la cortina para ver el arca de Dios, y ahí se da cuenta que él está en una preciosa casa, pero el arca está entre cortinas. Y algo pasa en su corazón que le habla al profeta Natán y le dice: no es posible que yo esté en una super casa y la casa de Dios esté entre cortinas. La pregunta es: ¿quién puso ese deseo en su corazón? ¿Nació de David o Dios se lo puso? ¿Nació de David o Dios se lo puso? Nació y a Dios le agradó. La Biblia dice: pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve por favor y dile de parte mía a mi siervo David, tú me vas a construir una casa para que yo la habite. David, es verdad, porque le está preguntando: David, tú me vas a construir una casa donde yo habite. Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha, no he vivido en ninguna casa. Más bien he estado en tiendas de campaña y en tabernáculos. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. Hay tribus a las que yo les he pedido que apacienten a mi pueblo. Eso sí lo he hecho, dice Dios. Pero ¿acaso le he pedido a alguno de ellos que me construya un palacio? Mire el corazón de Dios, porque eso está impresionante. Le he pedido a muchas tribus de Israel que cuiden a mi pueblo, pero a nadie le he pedido que me construya una casa. David, me sorprendes. Me sorprendes. ¿Tú me vas a construir una casa para mí? Sí, Señor, yo te voy a construir una casa para ti. Entonces, ¿por qué digo que hay que subir de nivel? Porque hay que hacer la diferencia. Diga conmigo: obediencia es hacer lo que me piden. Honra es hacer aunque no me lo pidan. Va otra vez: obediencia es hacer lo que me piden. Hijo, vaya al Oxxo a traer la coca. Pepe, ¿dónde está Pepe? No está. La coca, pero regalías. Hijo, vaya a traer una coca. Sí, mamá, yo voy. ¿Por qué no mandaste a mi hermano? ¿Por qué siempre yo parezco el criado de la casa? Ay, que así dice, ya vi que así dice. Y ahí va el muchacho. Pero ¿qué diferencia es cuando tú estás cocinando y llega tu hijo? Mamá, ¿se te ofrece algo? Aquel lo hizo porque lo mandé, pero este vino porque tenía honra. Obediencia es hacer lo que me piden. Honra es hacerlo sin que nadie. Quiero terminar. Es más, súbanse para que me crean. Porque no me creen. Ahí va. A Dios le agradó lo que David hizo. A Dios le agradó que David quisiera construirle una casa. Otra vez, a Dios le agradó que David quisiera construir una casa. Sí, le agradó. Nació del corazón de Dios, pero estaba en el corazón de Dios. Va otra vez. Dios no le dijo a David que se la construyera, pero estaba en el corazón de Dios. Dejemos de obedecer para honrar. ¿Cómo es eso, pastor? Hay cosas que Dios quiere pero que no nos ha dicho. Va otra vez. Hay cosas que Dios quiere que hagamos que Él no nos ha dicho, pero quiere que salga de nuestro. Porque eso se llama. Por eso Dios dice: yo honro. Se los compruebo con la Biblia. Dios se le aparece a Salomón: ¿qué quieres que te dé? Señor, soy joven
no sé cómo gobernar este pueblo, así es que dame ciencia y sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios le dijo: wow, porque me pediste algo que me honra, yo te voy a dar lo que tú no me pediste. Tú no me pediste riqueza, la vida de tus enemigos y larga vida, pero eso yo te lo voy a dar a ti, porque Dios honra. ¿Qué es honra? Dar sin que nadie le pidió riquezas, larga vida y sus enemigos Salomón, pero Dios se lo dio, porque Dios honró su vida. De la manera que yo honro, Él también va a honrar mi vida. Por eso, para tener el corazón de Dios, hay que dejar: pastor, es que yo no he hecho nada porque Dios no me lo ha dicho. Y hay que pasar a ser: pastor, yo quiero hacer algo, porque esto va a bendecir el reino precioso de Dios. Voy a honrar el nombre de aquel que tanto bien le ha hecho a mi vida. Es tiempo de que Dios hable de nosotros y diga: me he encontrado una iglesia conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y déjeme decirle algo: estamos haciendo algo que Dios quiere. Su nueva casa para 1,600 personas. Estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos para la gloria de su nombre. Póngase de pie.